Empieza por unos talleres que se dieron en varios países donde más o menos entendí que había situaciones o carencias similares, pero muy poca organización alrededor de esas carencias y sobre todo muy poco contacto entre los diferentes países. Entonces me parecía que se estaban pensando idénticas posibilidades de solución sin muchas cabezas a la vez, de coordinar esfuerzos y potenciar recursos. Entonces la idea de armar un primer encuentro era como para conversar sobre esto. Yo no sabía, yo hasta ahora no tenía la idea de trabajar en red. Con esta gente que vimos eso, que observamos eso, decidimos armar un primer encuentro en Chile. En Chile en particular porque la situación política iba a cambiar y pensamos que era como un momento fermental para pensar sobre colectivo y sobre lo colectivo y sobre Latinoamérica también. Y fue fuerte a nivel local, trabajamos 6 meses, trabajamos con los estudiantes, trabajamos con las universidades, trabajamos con los colectivos. De hecho, el encuentro tuvo muy buena participación, influencia del área de las ciencias sociales, donde ya venían organizándose en forma de red, nos aporta, digamos, como una opción de organización y de metodología de trabajo que nos interesó mucho, que calzaba muy bien además con lo que a nosotros nos preocupaba, que era generar estas preguntas también hacia adentro del sector, de qué formas de trabajo nos interesaban, romper con algunas formas de trabajo jerárquicas, hacer que la transformación sea una cuestión de participación, de construcción ciudadana, sea un pensamiento político también. Y bueno, empezamos a formar una red y averiguar quién era quién en algunos países de Sudamérica. Empezamos en el sur. En aquellos momentos era como imposible, no había movilidad ni comunicación con muchísimos de los países, entre los países de América del Sur. Entonces fue como muy artesanal el trabajo de recolección de datos. Empezamos a ponerlos todos en una web con un sistema de búsqueda y de registro y de fichas, y empezamos a organizar encuentros anuales rotativos. De repente teníamos en esos encuentros participación ya de más países, interés de algunas fundaciones de apoyar algunos procesos, de integrar algunos países que estaban más aislados, los países andinos, de los países del sur, por ejemplo. Entra Brasil, que Brasil no estaba un poco como de espaldas en aquellas épocas, como de espaldas al resto de lo que sucedía en Latinoamérica. Brasil es también todo un universo, se trabajaba con otra lengua, empiezan a existir las preguntas de, bueno, ¿cómo tener un sitio que trabaja en español y en portugués? Entonces inventamos un idioma que era una especie de portuñol, con un menú con ambos idiomas a la vez, que funcionó muy bien. Y no sé, y empezaron como a surgir proyectos e ideas que mantuvieron durante 12 años a gente saliendo y entrando, proponiendo y generando, acertándole y errando, en todo lo que tenía que ver con desarrollo de la danza y con desarrollo de relaciones culturales entre estos países. Nosotros trabajamos el tema del vínculo, el tema del trabajo colaborativo, el tema de la coherencia en todo el proceso de la cadena productiva de la danza. Es decir, que ese trabajo colaborativo tuviera que ver con los procesos de investigación, de formación, de distribución del conocimiento, de organización social, de transformación social en cuanto a la comunicación del sector de la danza con el resto de las cosas que están sucediendo, con el resto de las disciplinas artísticas o incluso con otras áreas del conocimiento, como puede ser por ejemplo, todo lo que es tecnología de la información. Yo creo que el tema de la red de alguna manera creció mucho porque porque empieza por una necesidad genuina y colectiva. Empieza a haber un proceso en Latinoamérica de mirarse entre los países y dejar de mirar Europa, Estados Unidos o los grandes espacios
de poder para reforzarse y potenciarse entre ellos. La red es una cuestión como viva, es red de personas, ¿viste? Entonces las personas pasan por diferentes momentos de su vida, por diferentes intereses artísticos y personales. Entonces en una red es siempre un conjunto de gente que entra y sale, un conjunto de ideas que aparecen y desaparecen, que se ponen en cuestión, que se realizan, que se dejan de realizar. A veces es difícil medir, o no tan fácil medir los impactos de una red, cuánta gente está involucrada, una acción en red, realmente cuál es el alcance que llega a tener, ¿viste? De todas maneras, sí creo que no es lo mismo, digamos, la red social que el trabajo que nosotros en red quisimos desarrollar. Es decir, acá había como objetivos claros de desarrollo del sector, de preguntas específicas del sector, que van más allá del relacionamiento social también. Los primeros años fue básicamente generar los encuentros anuales y mantener este sitio web donde se intercambiaban algunas ideas y donde se intercambiaba información y donde se publicaban textos, etc. Después empezamos con un plan de integración de países. Era como un programa para integrar los países donde había algún tipo de actividad o de desembarco especial en algunos contextos para poder justamente ampliar la red. Eso se hizo, viste, por etapas y por zonas geográficas y con proyectos determinados. Y después entramos ya en programas más vinculados con la capacitación de las herramientas propias que te demanda una red. Por ejemplo, el proyecto REM y REM 2.0, que fue un proyecto de 3 años de capacitación específica en herramientas de gestión colaborativa y en herramientas tecnológicas de gestión colaborativa. Un proyecto de residencias y de intercambio artístico que finalmente se escogió Steel Móvil como proyecto macro que ampliara eso, porque fue un proyecto donde trabajaron 50 artistas latinoamericanos y enfocados con un par de preguntas artísticas que eran muy interesantes, como la documentación, si era posible documentar la danza, cómo la danza dialogaba en este caso con una disciplina que es la fotografía. Pero bueno, era una manera de involucrar artísticamente a varias generaciones de artistas y artistas bien diversos. Proyectos como Movimiento.org, que sí es una red social donde la gente intercambia pensamientos sobre danza, revistas como Territorios en Red, donde se publicaron una serie de artículos durante 3 años relacionados con diversos temas también alrededor del trabajo en red y Latinoamérica y la danza. ¿Qué más? Movimiento TV, Radio RCD, es decir, se investigaron como desde diferentes formatos y diferentes formas de comunicación y de colaboración todo lo que podía ser el trabajo en red y las preguntas que la danza tenía en ese momento. Diálogos fue un proceso importante porque era como la necesidad de preguntarse sobre las obras y desde dónde las metodologías de creación, cuando, digamos, en una región donde todavía la figura del creador está como parece que como que no desciende desde el talento y no es algo también de oficio que pertenece, ¿no?, a un trabajo, a una investigación. Entonces en todas las formaciones universitarias no te forman como bailarín y no como creador, o los creadores tenían en aquel momento como poco espacio de encuentro e intercambio. Entonces diálogo surge, es una idea de los creadores, y Paula Yuria, Lucía Russo y muchísimas más que no quiero empezar a nombrar para no olvidarme, pero surge a partir de Claudia Pisani, no sé, un montón de gente que se plantean esto, ¿no?, de encuentros entre creadores, entre académicos para analizar metodologías de creación. Ese proyecto fue re importante y pensando en toda esa secuencia de proyectos, incluso la red en un momento se encuentra con la pregunta de cómo vincularse con otras áreas de la cultura y con el trabajo en red que están desarrollando otros colectivos que trabajan con cine, con teatro, o con transformación social, o con derechos humanos, etc. Y de ahí surge el proyecto Cultura de Red, que nosotros hicimos un encuentro en Ecuador y después un encuentro en Brasilia y que ahora sigue funcionando. También hubo colaboración con muchísimas otras redes de danza.
que eso también fue importante, porque no somos la única red de danza trabajando en la región. Entonces se colaboró, por ejemplo, con la red Ciudades que Danzan, con varios festivales de la red Ciudades que Danzan, redes de investigadores, formales o menos formales, no importa, pero hubo un trabajo, ¿no? con otra gente articulada de la región, con universidades. Se intentó también generar varias mesas en varios encuentros con las universidades de la región, etcétera. Es complicado ir a un fondo y decir quiero subvencionar esto, porque a veces no es palpable todo lo que implica o todas las partes de ese proceso, sino algunas. Entonces uno tiene que empezar a generar estrategias como cómo a través de un evento vos financiás un proceso, cómo a través de un proyecto vos financiás otros. De eso se trata también trabajar en red, de encontrar acuerdos, porque esto también es muy cambiante, o sea, las políticas de cooperación también cambian de acuerdo a los gobiernos y de acuerdo a ciertas directrices, incluso de acuerdo a veces a personas. Creo que estamos en una etapa de repensar el sentido de la red, de repensar su manera de trabajar, de repensar sus programas, su sustentabilidad, incluso sus equipos de trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es reunirnos los que estamos preguntándonos estas cosas y los interesados en microencuentros que ya están financiados por otros eventos y otras circunstancias. Entonces aprovechamos y bueno, nos encontramos acá 5 y avanzamos sobre algún tema y vamos de todas maneras generando igualmente trabajo colectivo e igualmente trabajo colaborativo, pero con otra escala. Capacitación, movilidad, cooperación fueron temas transversales. Y de repente, bueno, en temas que estás hablando de herramientas tecnológicas, o estás hablando de intercambios artísticos, o estamos hablando de investigación en danza, o estamos hablando de formación y educación, o no lo sé, ¿viste? Han sido como o organización política, gremial, etc. En general participan de esos encuentros la gente interesada, y en general cuesta cuando uno no ha tenido una experiencia fuera de tu contexto. Bueno, a veces hay gente muy intuitiva, pero en general está bueno experimentar ese encuentro con lo desconocido o con el otro para que eso se transforme en una necesidad, para que eso pase de ser una idea a un vínculo o a un afecto concreto y a una relación concreta que pueda generar otras cosas. Algo más te puedo contar, algo interesante que va a suceder, es una reunión de los representantes de las áreas de danza, de los países que cuentan con áreas de danza, y estamos trabajando con el tema de construcción de política pública, y nos parece interesante que incluso sea en ese diálogo, en diálogo con una organización civil como la red y con gente que tiene esta visión de trabajo, es decir, que veamos qué tipo de acuerdos pueden salir de esta reunión, pero en realidad estamos como con bastante expectativa, porque no ha habido como reuniones de este tipo, ¿no? En la región, y no son menores, son 7 países que van a asistir o que esperamos que asistan.